Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco. Te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hola amigos y amigas. Es necesario en la vida cristiana tener prudencia. Sin embargo, muchas veces la prudencia de los hombres suele ser una buena excusa para la indiferencia, para el desinterés. Por eso es necesario correr el riesgo de equivocarse por amor que renunciar a luchar por los grandes valores. Jesús, en la parábola que acabamos de escuchar, no intenta dar una lección moral sobre la honestidad, sobre la manera de gestionar el dinero, sino sobre el empeño de hacer fructificar los tesoros que cada persona recibe. En la parábola se habla de talentos. ¿Qué es un talento? Un talento en aquellos tiempos era una suma muy importante. Equivalía al salario de un trabajador durante 20 años. El talento no es una moneda, sino que es una medida de peso. En tiempos de Jesús, en Palestina, era el equivalente a 26 kilogramos de plata pura, o también en otros lugares el equivalente de entre 26 y 36 kilogramos de oro. Cuando hablamos de talentos, nosotros muchas veces entendemos mal esta expresión, porque se ha difundido esta idea de que los talentos son como cualidades naturales que cada persona ha recibido de Dios, cualidades que deben ser puestas al servicio de la comunidad. Y esta interpretación ciertamente está en desacuerdo con lo que nos dice la parábola de hoy en el versículo 15, donde los talentos son entregados a cada uno según su capacidad. Por lo tanto, las capacidades ya están. Talentos y dones de la persona no son la misma cosa.
Por lo tanto, no se puede decir que yo tengo un talento para dibujar, un talento para tocar la guitarra. Luego veremos la diferencia entre estos talentos y los dones naturales que cada persona tiene. Es importante ver en esta parábola que los talentos son entregados a los servidores para que ellos los administren. Los servidores son administradores, no son dueños absolutos de estos talentos. Por eso podemos decir con toda certeza, todo lo hemos recibido. Los talentos representan dones ulteriores a la simple condición humana, aunque ciertamente están basados en esta condición humana. Y sabemos, como dice la teología, que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. En cuanto nos tenemos que comprometer en la tarea evangelizadora, haciendo producir estos dones sobrenaturales que el Señor nos entrega, lo hacemos a esto como si fuéramos realmente propietarios. De hecho, en la parábola no se dice que los servidores le tienen que entregar nuevamente al patrón los talentos que ha recibido. Sin embargo, en cuanto que los talentos no fueron recibidos por el solo hecho de existir, sino que fueron dados por el hecho de ser servidores, entonces nos sentimos administradores. Veamos los personajes de la parábola de hoy. El protagonista, ¿quién es? Un hombre rico, un señor oriental que, debiendo partir a un largo viaje, confía sus bienes a los siervos. Este señor representa claramente en la parábola a Cristo, quien antes de dejar este mundo ha entregado sus bienes a sus discípulos. El dueño no da ninguna instrucción, ninguna indicación sobre la manera de administrar estos talentos. Tiene una plena confianza en la inteligencia, en la sagacidad de sus siervos. Por eso, no solo el hombre confía en Dios, Dios confía en los hombres. La parábola dice que el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a los servidores y les confió, les entregó sus bienes. Aquí el verbo entregar significa dar sin esperar, sin retomar nuevamente. Dar sin retomar nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que Jesús entrega? Si decimos que este dueño que se va y deja los talentos es Jesús, nos preguntamos, ¿qué es lo que Jesús entrega? Si vamos al Evangelio de San Juan, en el contexto de la pasión, dice Juan, Jesús entregó el Espíritu, entregó su Espíritu. La última expiración de Jesús es la primera respiración de la iglesia. Por lo tanto, Jesús entrega su Espíritu que renueva la faz de la tierra. Podríamos decir entonces, el talento por excelencia es su Espíritu. Esta es la herencia que el Señor nos ha dejado. Ciertamente luego vemos en los evangelios que Jesús nos dejó el mandamiento nuevo del amor. En realidad se ha dejado a sí mismo, se ha entregado a sí mismo en los sacramentos. Además nos ha dejado el poder de sanar, de perdonar. Y por supuesto se trata de todo aquello que Jesús ha entregado a la iglesia, el evangelio, el mensaje de salvación destinado a transformar este mundo, a crear una nueva humanidad. Pongamos un ejemplo. La savia que tienen los árboles es la misma, solo que en cada uno hace producir frutos diversos. Así, el Espíritu hace producir, en base a las capacidades de cada uno, hace producir frutos diversos. Por ejemplo, si alguien tiene una inteligencia extraordinaria y puede poner su inteligencia al servicio del pecado, de la muerte, puede hacer bombas, puede hacer armas, o también puede optar por poner su inteligencia al servicio del amor y de la vida. Y, por ejemplo, estudia medicina
y haciéndose médico pone su inteligencia al servicio de la vida. Se habla de servidores, de siervos. ¿Quiénes son estos siervos? En el mundo oriental se llama siervo a cualquier funcionario, aunque se trate de un funcionario de alto rango, también es un siervo. Los tres siervos de la palabra de hoy, de la parábola de hoy, representan los miembros de la comunidad cristiana. A cada uno se le ha confiado una tarea para desarrollar con el fin de que esta riqueza pueda dar fruto. Un siervo no es un simple mercenario o un jornalero que trabaja todo el día para simplemente llevar el estipendio al final del día, llevar a su casa lo que ha cobrado por trabajar. No, no es esto. El siervo en la Biblia significa aquel que está involucrado en lo que el patrón quiere hacer. Comparte el proyecto de su patrón. Los grandes personajes de la Biblia son llamados siervos, servidores del Señor. Por ejemplo, Moisés, David, los profetas, Pablo mismo. Y la comunidad cristiana primitiva pone en boca de María incluso este hermoso título: aquí está la servidora del Señor. Siervo es aquel que pone toda su vida a disposición del proyecto de Dios. Esto nos lleva a hacer una pregunta. Cada uno en su corazón puede preguntarse: ¿siento como mía la causa del Evangelio? ¿Siento como mía, como si realmente fuera un siervo, que de hecho lo soy un servidor? ¿O simplemente un trabajador a jornada, un jornalero que cobra al final del día y se terminó? Estoy involucrado en el proyecto del patrón. La segunda parte de la parábola describe el comportamiento de estos siervos. Dos son muy emprendedores, mientras que el tercero es inseguro, es miedoso. ¿Qué es lo que quiere hacer el escritor del Evangelio? Mateo quiere estimular a las comunidades a que hagan un verdadero examen de conciencia. Los invita a que se pregunten si los talentos realmente son empleados lo mejor posible, o si alguien los ha escondido, los ha sepultado debajo de la tierra. Si hay aspectos de la vida de la iglesia que pueden estar descuidados, si algún ministerio de la iglesia languidece. Esta pregunta quiere hacer Mateo a su comunidad y nos quiere hacer el Evangelio hoy a nuestras comunidades. La imagen de Dios que tiene aquel que enterró el talento es una imagen equivocada, negativa. Tiene miedo a Dios. Y como tiene miedo a Dios, también tiene miedo a arriesgarse. Pero recordemos la primera carta de Juan en el capítulo 4. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor. En la tercera parte de la parábola está finalmente la rendición de cuentas. Se presentan los dos primeros, quienes declaran al dueño haber doblado sus haberes. La recompensa que reciben, ¿cuál es? La recompensa es la alegría del Señor, participar del gozo del Señor. La alegría es la recompensa. Por lo tanto, la felicidad que nace de estar en sintonía con Dios y su proyecto, esa es la verdadera recompensa. El personaje principal de la parábola, que es este tercer siervo, como dice el Evangelio, como tenía miedo, enterré mi talento, aquí tiene lo tuyo, le va a decir. Este personaje central tiene una actitud que es inaceptable: la falta de compromiso, el temor al riesgo, la cobardía. Dicen que en una ocasión Jesús y sus discípulos salieron a caminar, a andar por los caminos de la vida. Y entonces encontraron en un momento un vasco que estaba renegando en esos caminos porque se había quedado empantanado. Y entonces estaba renegando, tratando de sacar su carro.
Y Jesús le dijo a los discípulos, vayan a ayudarle. Este vasco estaba enojado, gritaba un poco de todo y decía blasfemias incluso. Pero Jesús mandó a sus discípulos que le ayudaran a este vasco. Los discípulos no entendían demasiado. Señor, pero está diciendo palabras feas, está diciendo cosas groseras. Vayan a ayudarle, le dijo Jesús. Bueno, le ayudaron, salió de su pantano. A los pocos kilómetros encontraron un gringo en la misma situación, también con su carro empantanado, pero el gringo, tranquilito sobre su carro, se puso a rezar. Nunca se bajó del carro a empujarlo. Se puso a rezar. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, vamos a ayudarle, está rezando. No, a este no hay que ayudarle, dice Jesús. Los discípulos no entendían mucho, pero Jesús les explicó que aquel vasco, aunque estaba un poco enojado, hizo lo que tenía que hacer, se comprometió. Se arremangó los pantalones y se puso a trabajar, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay cristianos perezosos y tienen miedo de todo. Se limitan a repetir de manera monótona siempre los mismos gestos, las mismas frases hechas. No se dedican a estudiar la Biblia. Total, con lo que aprendí en el catecismo ya es suficiente. Un poquito de acto piadoso de vez en cuando. Les molesta si alguien propone alguna interpretación nueva de la Sagrada Escritura. Son estos cristianos que dicen siempre, dejemos las cosas como están. No arriesgar es permanecer enjaulados. Cuentan que una vez un pajarito estaba sobre un barco en una jaula y el pajarito soñaba con volar. Veía algunas veces aves en el cielo que volaban y él decía, yo estoy aquí enjaulado. Un día alguien se descuidó, dejó la jaulita abierta, el pajarito salió contento y empezó a volar sobre el mar. Pero en un momento se cansó. Pensó, tengo que encontrar un lugar donde poder descansar. Y claro, buscó, pero estaba sobre las olas del mar. Y entonces pensó, bueno, voy a orientarme un poco y voy a volver sobre el barco. Y así hizo entonces con todo el cansancio que tenía, volvió y cayó justo al ladito de la jaula. Bueno, uno de los marineros pasó y vio al pajarito allí, dormido de cansancio, y pensó, este pajarito salió de la jaula, hay que ponerlo de nuevo adentro. Lo puso al pajarito nuevamente en la jaula. Cuando el pajarito se despertó, dijo, bueno, aquí al menos estoy bien, aquí al menos estoy tranquilo. Es la nostalgia de las cebollas de Egipto. Muchas veces tenemos esta nostalgia de seguridad y no nos arriesgamos porque a veces el precio de la libertad es más caro. Se trata de el valor de la creatividad. Esta creatividad que este tercer personaje de la parábola, este tercer siervo, no desarrolló. Hay un libro muy bonito, muy pequeño, que se lee en pocas horas, que se llama ¿Quién se llevó mi queso?, que nos habla de la creatividad en tiempos difíciles. Esta creatividad que consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una perspectiva nueva. Finalmente, el castigo en la parábola, el castigo para aquellos que hacen improductivos los talentos del Señor, ¿cuál es? Es la privación de la alegría. No es la condena al infierno, sino la triste realidad de no pertenecer hoy al reino de Dios. El servidor que recibió un talento no ha hecho nada malo, simplemente no ha hecho nada. Es un pecado, verdadero pecado de omisión. La conclusión de la parábola, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, es un proverbio popular que refleja, de hecho, un dato fácilmente verificable. ¿Cuál es este dato? La riqueza tiende a acumularse y el rico tiende a ser cada vez más rico. Ahora, aplicado esto a la parábola, las comunidades generosas, las comunidades cristianas generosas, atentas a los signos de los tiempos, siempre son comunidades que progresan, que adquieren más vitalidad, mientras que las comunidades que prefieren replegarse sobre sí mismas
son comunidades que envejecen. Quien produce amor, quien está atento a la necesidad de los demás, recibe de Dios una gran capacidad de amar, porque el amor genera amor. Hasta la próxima.